Gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Te pedimos que realmente si estamos aquí es por ti y es de ti que queremos aprender en esta mañana, Señor. Que queremos reconocer que tú eres nuestro Salvador, nuestro sanador. Eres todo para nosotros, Señor. Y es la razón por la cual hemos venido hoy aquí a este lugar y poder alabarte y ahora poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos todos nosotros en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, pueden tomar asiento. Vamos a continuar nuestro estudio de 2 de Corintios. A ver. La semana pasada había mencionado acerca de la vida de un pastor, ¿no? Que hoy en día es pastor, y había mencionado que él escuchó el Evangelio y se convirtió al cristianismo, pero yo había visto, este pastor es muy conocido, se llama Raúl Ríez, es de Calvary Chapel también, y él tuvo una vida, era un poco furioso, un poco peleandero, y se llegó a casar, ¿no? La cosa era que yo había mencionado que cuando él fue a su casa, él tenía una escopeta, no era una pistola, era una escopeta, y él tenía la intención de matar a su familia, a su esposa, ¿no? Y yo había mencionado que él también quería intentar matarse a sí mismo, ¿no? Pero como yo había visto una película acerca de su vida de él, y había sido hace años, nuevamente la he vuelto a ver. Bueno, me falta terminarlo un poco, pero específicamente él quería matar a su familia, lo cual también es grave, ¿no? Quería matar a su esposa. Entonces es allí cuando él está en su casa y escucha desde la televisión, ¿no? El Evangelio de Cristo, y es ahí donde él decide entregar su vida a Jesucristo. Entonces, más o menos es así la vida de Raúl Ríez. Es un pequeño resumen. Pero también el día miércoles que estuvimos reunidos aquí en la iglesia, en este local, hubieron algunas personas también que compartieron su testimonio, ¿no? Y realmente, a pesar de haber sido corto tiempo de lo que compartieron, para mí de verdad es bueno escuchar acerca de la vida de otras personas, ¿no? Cómo fueron antes y cómo ahora son en Cristo, ¿no? Que las cosas viejas han pasado y ahora son nuevas criaturas. Como lo que es el tema de todo este libro de 2 de Corintios, ¿no? Somos nuevas criaturas. Entonces, esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de capítulo 3 de 2 de Corintios. Y bueno, el tema de hoy es que nosotros somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas. Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo está nuestra vida, nuestro testimonio ante las personas, ¿no? Es lo que vamos a aprender en esta mañana. Así que ya pueden abrir sus Biblias, si es que todavía no lo tienen. 2 de Corintios, capítulo 3. Y vamos a orar una vez más. Señor, gracias nuevamente por esta mañana. Te pedimos que enseñes a través de mí tu palabra. Te necesito de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, para que sea tu palabra enseñándonos. Tú dirige este tiempo, tómalo en tus manos, Señor. Oramos una vez más en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, dice versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Corintios, dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Versículo 2.
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hasta ahí vamos a quedar 1 y 2. Después vamos a continuar algunos versículos más. Entonces, este versículo comienza diciendo Pablo, ¿no? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Entonces, cuando Pablo habla de cartas de recomendación, en aquella época era normal que haya cartas de recomendación. Para nada era de orgullo, sino que era cultural. Inclusive en la iglesia, cuando enviaban a un hermano, normalmente un hermano conocido enviaba su carta de recomendación por aquella persona. Hoy en día podríamos decir que es como un currículum, que tú te presentas a un trabajo y tienes que llevar tus hojas, ¿no? de todo lo que has estudiado, de todo lo que has trabajado. Tú te estás recomendando a ti mismo. Pero en este caso, era otra persona la que recomendaba a este creyente. Lamentablemente, falsos maestros, a través de esto, podrían presentarse a los hermanos de Corinto y decir que Pablo ha enviado una carta de recomendación para ellos. Y este falso maestro podía simplemente falsificar una carta de Pablo, ¿no? Y decir a los corintios: apóyenme. Miren, Pablo me está recomendando ante ustedes. Y había ese peligro. Entonces Pablo menciona, al hacer estas preguntas, que él, cuando ha venido a Corinto, él no necesita una carta de recomendación, como culturalmente solía verse, y en la iglesia también. Pero Pablo dice: ¿es necesario que tenga yo una carta de recomendación? Y en el versículo 2, él responde en el versículo 2 y dice: nuestras cartas, dice Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces Pablo dice: yo no he venido a ustedes con carta de recomendación. Acuérdense que en Corinto, lamentablemente, habían algunas personas que cuestionaban la autoría de Pablo, el apostolado de Pablo, el ministerio de Pablo, ¿no? Entonces Pablo, al hacer estas preguntas, él dice: ¿es necesario que yo tenga cartas de recomendación? Y Pablo responde, ¿no? La misma pregunta que ha hecho: realmente tengo estas cartas y son ustedes Corintios, sus vidas cambiadas y que han sido leídas por todas las personas, ¿no? Por todos los hombres, por todas las personas que están a su alrededor. Ustedes son mi carta de recomendación, dice Pablo. Ustedes son el fruto de mi trabajo en el Señor, de mi apostolado, de mi ministerio. Ustedes son estas cartas de recomendación. Entonces, Pablo está respondiendo a las preguntas que él había hecho al inicio y efectivamente dice: ustedes, Corintios, son estas cartas mías. Ustedes son la prueba de mi trabajo, de haberle podido compartir el evangelio, y ustedes han creído en el Señor Jesucristo. Lo que vine a hacer a Corinto era predicar la palabra, por lo tanto, el fruto son ustedes. Ustedes son aquellas cartas de recomendación. Ustedes, Corintios. Entonces, la fe de los corintios en el Señor Jesucristo es la prueba del apostolado de Pablo. Y es más valioso que alguna carta.
inclusive, ¿no? La vida de los corintios es la prueba máxima de que realmente Pablo había sido llamado por Dios para predicar el evangelio, y ese fruto eran los corintios. Esa es la prueba máxima. Así es que Pablo no necesitaba alguna carta de recomendación, porque tenía a los corintios, tenía a esta iglesia que comprobaba que realmente el trabajo de Pablo estaba siendo fructífero. Entonces, podemos decir que aquellas cartas abiertas, ¿quiénes son? Los corintios. Los corintios, la iglesia de Corinto, son estas cartas abiertas ante las personas. Y bueno, como es el tema de hoy día, nosotros somos cartas abiertas ante las personas. Nosotros somos estas cartas abiertas, estas epístolas. Entonces, quiero hacerle algunas preguntas a ustedes, pero no me la tienen que contestar, pero sí que lo piensen. Ya que nosotros somos cartas abiertas, cuando normalmente nosotros vemos una carta, la vemos en un sobre, ¿no? Esta vez de repente nos da la curiosidad de abrir y leer lo que dice. Pero nosotros somos cartas que no están en un sobre, sino que están totalmente abiertas. Ves las letras allí. Y normalmente cuando ves una carta te da esa curiosidad, ¿no?, de poder leerla. Y más aún si está abierta, ¿no?, si está extendida el papel. Entonces, ya que nosotros somos estas cartas abiertas, ya que las personas del mundo y dentro de la iglesia también nos están observando, ¿qué cosa es lo que leen en nosotros? ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que observan en nosotros? ¿Qué es lo que están leyendo de nuestra vida? Ya que somos cartas abiertas, ¿qué es lo que las personas ven? ¿Qué es lo que las personas leen? Como se dice, ¿no?, la gente del mundo no va a leer la Biblia, pero te va a leer a ti. Y si tú eres cristiano, cristiana, la gente te va a leer a ti. La gente no va a leer la Biblia, pero te va a leer a ti. ¿Y cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo está tu testimonio, ¿no?, ante las demás personas? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La gente nos está observando, la gente nos está leyendo. ¿Y cuál es la impresión que estamos dando, ¿no? Quiero leer algunos versículos. Por ejemplo, en Mateo 5:16. Mateo 5:16. Pueden ir ahí en sus Biblias y también está en la tele también. La tele. Mateo 5:16 dice eso. Es un versículo que a mí me gusta bastante. Uno de mis favoritos, de verdad. Dice, así alumbre, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Jesucristo nos enseña que nosotros debemos alumbrar, debemos ser luz ante este mundo oscuro, ante este mundo de tinieblas. Jesús no nos dice que nos escondamos. Jesús nos enseña que ya que Él es la luz y nosotros reflejamos la luz de Cristo, debemos alumbrar en este mundo oscuro. Y dice que los hombres, o sea, las personas que viven a nuestro alrededor, que están a nuestro alrededor, dice, vean nuestras buenas obras. Vean nuestras buenas obras. Que la gente pueda observar nuestras buenas obras. ¿Y cuáles son aquellas buenas obras? Puede ser, ¿no?, el venir a la iglesia, el enseñarles la Biblia, en apoyarles, en darles consejos, en escucharlos.
un montón de cosas son buenas obras. Entonces Jesús dice que los hombres vean vuestras obras, que no te escondas, que no nos dé vergüenza hacer buenas obras, ¿no? Sino que la gente vea. Pero hay un propósito, no para que tú te enaltezcas, no para que tú te enorgullezcas, sino dice que la gente pueda ver tus buenas obras y dice al final de este versículo, y ellos puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. La razón por la cual nosotros hacemos buenas obras es para que la gente pueda observarlo y glorificar a Dios. No que te den palmaditas en la espalda a ti, sino para que glorifiquen a Dios y digan, uy, este pata, Jenny, Víctor, Marjorie, Oscar, Gloria, realmente están haciendo la obra de Dios. Y qué bueno que Dios los haya cambiado, ¿no? La gente pueda decir eso, pueda glorificar a Dios por tu vida. Esa es la razón de poder ser luz, esa es la razón de que hacemos buenas obras. No para que te glorifiquen a ti, sino para que la gente pueda glorificar a Dios a través de nuestros hechos, a través de nuestras buenas obras. Glorificar a Dios. Esa es la razón. Glorificar a Dios. Que nuestra vida pueda traer gloria a Dios. Ese es lo que Jesús nos menciona en su palabra, ¿no? Eso es lo que Jesús desea. Nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras, ¿no? Muchas veces. Nuestras acciones, nuestras vidas hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Es lo que la gente va a observar, ¿no? Y es lo que los niños también en casa aprenden, ¿no? Muchas veces no hacen caso de lo que tú les dices porque ven tus acciones. Ellos te imitan tus acciones. Y más o menos es así en general la gente del mundo. Cuando sabe que tú eres cristiano, ¿cómo estás reflejando a Dios? ¿Cómo estás reflejando a Cristo? Entonces nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras, ¿no? También un versículo que quería ir es 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice, vayan en su Biblia. De 2 Corintios, atrás nada más. 1 Corintios 15:10. Dice, esto también lo escribe Pablo, ¿no? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nuevamente lo leo, dice, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, por su favor inmerecido, Pablo dice, yo soy así por la gracia de Dios, soy un apóstol, soy un siervo de Cristo por la gracia de Dios. He sido enviado a los gentiles por la gracia de Dios. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo he hecho más que todos los demás, dice Pablo. Pero él al final dice, no, pero yo no. Por mis fuerzas yo no he podido hacer estas cosas. Por mi fuerza yo no he podido llevarles el evangelio. Tantas veces me apedrearon, tantas veces me castigaron, yo me hubiera rendido, dice Pablo. Pero por la gracia de Dios es que he podido hacer todas estas cosas. Solo por la gracia de Dios. Y ni siquiera Pablo lo merecía, sino que todo lo que pudo hacer lo hizo por la gracia de Dios. Dios lo usó a Pablo grandemente. Y Pablo dice, realmente no fui yo. Hice varias cosas, pero realmente no fui yo. Ha sido Dios. Ha sido Dios. Y tanto lo que enseñó Jesús y lo que estamos
viendo de lo que Pablo ha reconocido, es lo que debe ser nuestro corazón también. De que todas las acciones que salgan de nosotros puedan glorificar a Dios, puedan agradar a Dios. Que la gente pueda decir, gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios porque has sido cambiado por Jesucristo. Como les mencioné al inicio, el día miércoles se compartió, ¿no?, algunos testimonios y realmente eran muy malos. Éramos malos realmente. Y creo yo de que hasta vergüenza da contar, ¿no?, lo que eran, lo que éramos. A mí me da vergüenza, de verdad. Pero gloria a Dios que Él nos ha cambiado. Él nos ha transformado. Y debemos dar nosotros gracias a Dios. Que por su gracia es que estamos aquí sentados. Que por su gracia es que podemos conocerle. Y que por su gracia es que podemos ser usados por Él. Entonces, la gente del mundo tendrán sus opiniones acerca de Dios por lo que vean en nosotros. La gente del mundo va a tener sus opiniones acerca de Dios por lo que van a ver en nosotros. Y la pregunta es, ¿tu vida, nuestra vida, acerca a las personas a Dios o las aleja de Dios? Nuestra vida, tu vida, ¿acerca a las personas a Dios o las aleja de Dios? Porque hay mucha gente, ¿no?, que dice, uy, si así vives como cristiano, entonces ¿para qué yo quiero ser cristiano? Si estoy bien así, tengo mi trabajo, mi casa, ¿para qué quiero ser cristiano? Si tú eres cristiano y vives de esa manera, prefiero seguir viviendo como estoy. Y eso es lamentable, ¿no? Pero nuestra vida va a dar su opinión acerca de Dios para la gente del mundo. Y por nuestro testimonio, o bien las acercamos a Dios, o bien los alejamos de Dios. Es de verdad un llamado de exhortación para todos nosotros de tener una vida realmente intachable, ¿no? Debemos. Sé que nosotros somos imperfectos, cometemos muchos errores, y fallamos a Dios. Pero recuerda que somos nosotros llamados a hacer buen testimonio. Y aquí vamos a ver más adelante cuál es la manera de poder cumplir con todo lo que... de ser buen testimonio. Aquí vamos a verlo en un ratito. Vamos a leer versículo 3. Versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, este versículo 3 nos dice, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, en el versículo 2 hemos leído, ¿no?, que Pablo, él dice, ¿no?, mi carta de recomendación son, ¿quiénes? Los corintios. Ustedes son nuestra carta de recomendación, ustedes son nuestras cartas abiertas. Y en este versículo 3, Pablo aclara, mejor dicho, ustedes son cartas de Cristo. Acá en el versículo 3 lo leemos, ¿no? Y siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente Pablo dice
ustedes son cartas de Cristo. Y que Pablo fue el instrumento por el cual los corintios pudieron conocer a Cristo. Entonces, los corintios son cartas de Cristo, porque el autor es Cristo. Y Pablo viene a ser la pluma, el instrumento de Dios por el cual los corintios llegaron a conocer a Jesucristo. Entonces, la carta que son los corintios, el autor es Cristo. La pluma es Pablo. ¿Y qué más nos dice este versículo 3? Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y la tinta viene a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y esto, el Espíritu Santo, en nuestras vidas, realmente es lo que nos va a cambiar, nos va a transformar. Y es lo que nos va a ayudar a poder cumplir, a poder hacer buenas obras, a poder reflejar la luz de Cristo, a poder ser de buen testimonio ante las demás personas. El Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder ser de buen testimonio ante las demás personas. Yo no puedo, por mí mismo, no, con mis fuerzas yo no puedo lograr agradar a Dios. No puedo ser de buen testimonio. Necesito el Espíritu Santo. Tú necesitas el Espíritu Santo para poder ser buen testimonio, para poder hacer buenas obras. Necesitamos su Espíritu Santo. Entonces, la carta son los corintios, Jesús es el autor, Pablo es la pluma, el Espíritu Santo es la tinta. Y la Biblia dice, ¿no?, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra, que Dios ha derramado en nuestra vida, en tu corazón, su amor a través del Espíritu Santo. Verdaderamente el Espíritu Santo ha sido derramado en ti. Tú que tienes un testimonio de tu vida pasada y la de ahora, entiende que el Espíritu Santo es el que nos ha cambiado. De repente antes tú eras lisuriento, de repente tú antes eras adúltero, pero una vez que entregaste tu vida a Cristo, esas cosas cambiaron, dejaste de hacerlas. Y quizás hasta a veces no te fue difícil. ¿No sabes por qué? La respuesta es el Espíritu Santo en tu vida. Es lo que nos cambió, es lo que nos transformó. El Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestra vida como cristianos. Y bueno, este versículo 3 menciona, ¿no?, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y cuando leemos esta última parte de este versículo, hay un versículo muy parecido que está en Jeremías 31:33. Lo pueden leer ahí de la pantallita. Jeremías 31:33. Yo lo voy a leer, dice: esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nuevamente, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, vamos a hablar más adelante también de este pacto, del antiguo pacto, dado por parte de Dios hacia Moisés, cuando Dios le ordena los 10 mandamientos, que fueron escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra, fueron escritos los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces ahora dicen, en este nuevo pacto que Dios hará con su pueblo, dice, Dios va a escribir su palabra en el corazón, ya no en tablas de piedra, sino ahora en el corazón de cada uno del pueblo de Dios. Ya no en las tablas de piedra, sino en el corazón. El corazón. Y también Pablo puede reconocer de que en este versículo, que normalmente una carta, aquellas cartas de recomendación se llevaban en una bolsa, en un sobre, ¿no? Pero Pablo dice, ustedes Corintios, que son mis cartas, en un sentido, que fue el instrumento por el cual ellos conocieron a Cristo, él dice, yo los llevo en el corazón. No en un sobre, sino en mi corazón, dice Pablo, ¿no? Así los lleva Pablo a los corintios, ¿no? En su corazón. Los amaba mucho. Pablo los amaba mucho a los corintios, ¿no? A pesar de haberles dado muchos problemas, de haberlo vuelto cabezón a Pablo, Pablo los amaba mucho. Los amaba a los corintios, ¿no? Pero lamentablemente había gente que menospreciaba a Pablo, ¿no? Su ministerio, su apostolado, ¿no? Y querían engañar a los corintios. Pero todo esto que estamos leyendo, nosotros somos estas cartas abiertas de Cristo. Nuestra vida pertenece a Él y la gente nos está observando, la gente nos está leyendo. Permitamos nosotros que ser llenos del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que Él nos llene de su Espíritu Santo. Creo que es la única manera de poder ser lleno del Espíritu Santo. Es fácil, es pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Es pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su Espíritu Santo. Vamos a continuar versículo 4, 2 Corintios 3:4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces Pablo dice, mi confianza está en Cristo. Mi confianza está en Cristo para con Dios. Mi confianza, dice Pablo, está puesta en Dios, en Él. Y dice, y esto es la razón por la cual confía en Dios. Dice Pablo en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Marca ese versículo en tu Biblia. Márcalo. Pablo dice, mi confianza está en Cristo para con Dios. ¿Y cuál es mi confianza? En que en nosotros no podemos ser competentes, sino que nuestra competencia se encuentra en Dios. Entonces, esta palabra competencia, la palabra competencia quiere decir es capacidades, habilidades, talentos. Es lo que quiere decir la palabra competencia. Y Pablo dice, ¿no? Nosotros no somos competentes, sino por medio de Dios. Y Pablo reconoce, por eso mi confianza está en Él, porque por nosotros mismos no podemos ser capacitados,
sino que es el mismo Dios quien nos capacita. Es una mejor traducción. Entonces, esta palabra competente, nuevamente lo voy a repetir, lo que quiere decir es habilidad, capacidad, es apto para este trabajo específico. La palabra capacidad o competente. Apto para este trabajo. Habilidad, capacidad. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada Pablo había dicho, ¿no? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Y aquí está la respuesta. Acá está la respuesta. Jesús. Jesús es suficiente. Él es el que nos capacita. Él es quien nos capacita. En la vida de Abraham, cuando Dios le habla de que a través de él iba a tener un hijo, o bueno, que iba a usar a Abraham y le iba a dar un hijo, y de esa manera tener una gran descendencia, y que a través de esa descendencia vendría el Salvador del mundo. Cuando Dios le dijo esto a Abraham, él se presentó como en el hebreo el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. Él en el hebreo significa Dios. Shaddai lo que significa es el todopoderoso o el todo suficiente. Entonces Dios se le presentó así a Abraham. Abraham dice la Biblia que era un hombre anciano, viejo, y su esposa también era ya mayor, y peor aún era estéril, y su edad era ya avanzada. Y a pesar de todo eso, Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y una gran descendencia. Y Dios se le presentó a Abraham: yo soy el Shaddai, el todopoderoso, el todo suficiente. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Entonces, esta palabra, el Shaddai, el todopoderoso, el todo suficiente, es más o menos lo que indica este versículo, en este versículo 5, ¿no? Que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es el todo suficiente, Él es el todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y todo lo que nosotros podamos hacer proviene de Dios. No depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, Dios no llama a gente capacitada. Dios no llama a gente capacitada. Él capacita a los llamados. Es lo que leí en un libro que leí. Dios no llama a gente capacitada, Él capacita a los llamados. Realmente Dios tiene una mosca. Realmente Dios tiene un propósito en nuestra vida. Siempre de repente has escuchado esto, ¿no? Tiene un propósito. Y yo lo que quiero es que me use nada más. No, yo no sé qué va a pasar acá 5 años, cuál es mi meta, mi plan, qué es lo que quiero hacer. Quizás será bueno tenerlo, ¿no? Anhelos, deseos, pero debemos entender que Dios realmente nos quiere usar. Y quizás a muchos de nosotros que estamos aquí presentes o en la transmisión, de repente Dios te está llamando para que le sirvas, para que lleves su palabra a mucha gente que lo necesita. Y déjame decirte que esas habilidades, capacidades que tú necesitas, Dios te las va a dar. Él te va a capacitar. Si tú realmente quieres servir a Dios, realmente si tú quieres llevar su palabra al mundo entero, Él te va a capacitar. Él te va a capacitar.
Y bueno, y si te está llamando y tú no quieres escucharlo, si Dios te está diciendo, oye, levántate, haz esto, y tú no quieres escucharlo, estás desobedeciendo, ¿no? Estaríamos desobedeciendo el llamado de Dios. Entonces, si tú estás allí sentado, o aquí presente, o en la transmisión, levántate, obedece a Dios. Si tú sabes lo que Dios quiere hacer a través de ti, obedécele. Y no tengas miedo, no pongas límites, no seamos como Moisés, que dijo, no, Señor, soy tartamudo. O como Jeremías, ¿no? También que alguna vez dijo, no, Señor, soy muy joven. No pongamos excusas. Yo he puesto muchas excusas muchas veces también. Pero realmente obedezcamos a Dios, ¿no? A lo que Él nos ha llamado a hacer. En servirle. En hacer las cosas que Dios nos ha puesto. Las cosas que Dios nos ha puesto, hagámoslo para Dios. Hagamos las cosas para Dios. Sea lo que sea, ¿no? Estar aquí sirviendo en la iglesia, viniendo temprano los domingos, trabajando como mecánico, cocinando para la familia. Hagamos todas aquellas cosas para Dios. Para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Y aprovechar esos tiempos para poder predicar la palabra, ¿no? Hagamos lo que hagamos, prediquemos la palabra. Hemos sido llamados para eso, en verdad, para predicar el evangelio. Entonces, cuando nuestra suficiencia depende de Dios, no hay límite a lo que podamos hacer. Cuando nuestra suficiencia depende de Dios, no hay límite de lo que podamos hacer. Es lo que dijo Chuck Smith. Quiero leerles un versículo muy, muy bonito, en verdad, que yo lo leí estando en la cuarentena. Yo en el tiempo de la cuarentena, yo he estado tranquilo, de verdad. Estaba un poco tranquilo, pero mi esposa era la que sí un poquito estaba como cabezona, media alterada, ya no quería verme, no estaba trabajando y ya estaba cansada de... un poco aburrida estaba ya, de no salir y todo eso. Y yo leí este versículo, no sé si se acuerde, pero leí este versículo en Habacuc. Todos vayamos a Habacuc capítulo 3. Habacuc 3, 17 al 19. Es un poco difícil de encontrarlo. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 19. Si no lo llegan a encontrar, 3. Marjorie, ¿qué página es Marjorie? 677, los que tienen 677. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Son versículos muy bonitos, de verdad. Esto es lo que yo le mencioné a mi esposa en el tiempo de la cuarentena. Ella estaba muy bajoneada, muy triste, muy mal. Y dice, ¿no? Versículo 17 al 19, capítulo 3, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Lo leo nuevamente, por si es que no entendiste, porque si no me seguiste en la lectura, pero léelo atento, mira, léelo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, si tu chacra no produce, si no está viendo, no tienes para la comida, has estado en tiempo de la cuarentena misio, sobreviviendo a las justas, aunque reconocemos que Dios ha provisto, ¿no? Que no ha habido un día que nos falte pan, ¿no? Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Lo que me falte, no hay problema. Si tengo a Dios, yo me voy a alegrar en eso, me voy a contentar, voy a vivir gozoso de que Dios está conmigo, que no hay fruto en mi chacra, no tengo para comer, estoy viviendo a las justas, con todo, yo me alegraré en Dios, me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Si no me equivoco, estas ciervas que mencioné son los animales que caminan en las montañas, ¿no? Y muy empinadas. Y de esa manera, dice, va a fortalecernos Dios. Va a dar fortaleza a nuestros pies. Entonces, no sé si tenga mucho que ver con este versículo 5 que hemos leído en Corintios, pero a mí me gusta mucho este versículo. Dice, con todo lo que me pueda pasar alrededor, no hay problema. Dice en este capítulo del Antiguo Testamento, ¿no? Habacuc. Yo me voy a alegrar en Dios, en Jehová, porque Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. Él es el que me da fortaleza. Todo lo que Él, todo quien es Él me va a proveer de estas capacidades, de lo que yo necesito, porque Él sabe nuestras necesidades, ¿no? Y Dios, nos va a dar de lo que necesitamos. Y por lo tanto nosotros podemos contentarnos en nuestro Dios. No importa lo que nos pueda pasar en nuestro alrededor o lo que podamos estar viviendo, si tan solo estamos con Dios y en Él podemos gozarnos, en Él podemos contentarnos, alegrarnos, vivir una vida bendecida, dichosos, cuán felices estando con Dios. Entonces no pongamos límites. Nosotros sí tenemos límites, nosotros sí somos limitados, pero Dios no. Por lo tanto, nuestra competencia no viene de nosotros, nuestras capacidades no vienen de ti, viene de Dios, viene de Dios. Y cuando viene de Él, no hay límites a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Vamos al último versículo 6 de Corintios, versículo 6, volvemos a Corintios capítulo 3, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces Pablo, aquí desde este versículo 6 en adelante, en todo este capítulo 3, va a hablar del antiguo pacto y del nuevo pacto. El antiguo pacto fue el que Dios escribió en las tablas de piedra para la nación de Israel, que debían guardar los mandamientos, las leyes que Dios había escrito en estas tablas de piedra, ¿no? El pueblo de Israel tenía que cumplir con aquellos mandamientos. Pero ahora aquí Pablo va a mencionar del nuevo pacto que tenemos, del nuevo pacto. Y este versículo 6 dice, nuevamente, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto.
no de la letra, sino del espíritu. El de la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, lo que es un pacto es un testamento. En este caso, en este pacto que está hablando aquí, es un pacto hecho por parte de Dios, únicamente por parte de Dios. Por lo general, cuando se hacía un pacto entre dos personas que los dos debían cumplir con los requisitos. Pero en este pacto, del nuevo pacto, solamente Dios es el partícipe. Dios es el que ha ordenado esto. Es una orden que Dios lo ha dado y que no depende del ser humano, sino que depende solamente de Dios, este pacto. Entonces, este versículo dice que nos ha hecho ministros competentes, capacitados de este nuevo pacto, del nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del espíritu. No de la letra, ¿por qué dice? Porque la letra mata y el del espíritu vivifica. Entonces, hay algunas personas que han malinterpretado este versículo al decir que la letra mata, como que incentivando al no estudiar, al no mucho estudio. ¿Por qué? Porque la letra mata. Y muchos han malinterpretado también la segunda parte, que dice que el espíritu vivifica. Entonces, ellos dicen que no necesitan estudiar las escrituras, sino lo que necesitan es las emociones, las experiencias. Y de esa manera se ha malinterpretado este versículo. Pero cuando esta parte de las escrituras dice que la letra mata, lo que Pablo se está refiriendo es a la ley de Dios, los mandamientos. Mata. ¿Saben por qué? Porque cuando leemos los mandamientos, no mentirás, no matarás, no codiciarás. Nada de lo de tu prójimo, ni su asno, ni su oveja, ni su mujer. No tienes que hacer ninguna de estas cosas. Dice, al leer todos estos mandamientos, realmente nos damos cuenta que nosotros hemos fallado. Por lo tanto, la ley nos ha condenado, nos ha matado. Yo leo la ley y muero, porque lo fallo, porque tú lo fallas. Y por esa razón es que dice la letra mata. Y se refiere a la ley de Dios. Porque nosotros lo quebrantamos. Lo hemos fallado. Por lo tanto, la ley nos ha matado. Y ese es el antiguo pacto, bajo la ley. Entonces, si alguien quería ser salvado por la ley, ¿qué debía hacer? Si alguien quería ser salvado por la ley, ¿qué debía hacer? Cumplirla. No debía matar, no debía mentir, no debía codiciar, no debía robar. Debía amar a Dios con todo su corazón. No debía hacer ninguna imagen de ninguna cosa que haya arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Debía cumplir con todos los mandamientos. Pero realmente no hay nadie que logre hacer eso. Nadie. Por lo tanto, la ley nos mató. Porque nos encontramos que somos pecadores. Somos de lo peor. La ley nos mató. Y la ley nos muestra nuestra culpabilidad. Y la ley nos dice, tú necesitas morir, o bueno, mereces morir, pero necesitas de un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Jesucristo. Él es el único que sí cumplió con todos los mandamientos de Dios. Pero Él, a pesar de haberlos cumplido, de que Él nunca hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad, a pesar de eso fue a una cruz y tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados, Jesucristo. Y es a través de Él que podemos ser vivificados.
que podemos estar vivos por medio de Cristo Jesús. Si es la primera vez que vienes a la iglesia, si es la primera vez que estás escuchando esta transmisión, te quiero resumir esto rápidamente, ¿no? La ley de Dios nos muestra como un espejo que somos pecadores. Necesitas reconocer esto. Necesitamos reconocer que hemos pecado contra Dios. Pero también déjame decirte que Jesucristo tomó ese castigo por ti. Él murió en la cruz por nuestros pecados, por ti y por mí, para poder así vivir, para poder así tener salvación por medio de Cristo Jesús. Necesitamos reconocer que hemos pecado, necesitamos reconocer que hemos ofendido a Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ya no quiero mentir, ya no quiero robar, ya no quiero hacer daño a mi prójimo. Lo que quiero hacer es seguir a Cristo. Y entrega tu vida a Jesucristo. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar vida. Sin Él no somos nada. Sin Él estamos muertos. Sin Él vamos a ir al infierno. Pero con Cristo vamos a tener vida y vida en abundancia. Con Él vamos a llevar mucho fruto, estando con Jesucristo. Yo quiero estar con Él todos los días de mi vida. Yo fallo mucho, pero yo quiero estar con Cristo, de verdad. Todos los días de mi vida. Entonces, regresando a Corintios, Pablo dice, ¿no? La letra mata, mas el Espíritu vivifica, mas el nuevo pacto del Espíritu vivifica. Vamos a hablar de este pacto más la próxima semana, pero Pablo menciona, ¿no? Que no hay que hacer mala interpretación de este versículo. Lo que Pablo quiere dar a entender simplemente es la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. El antiguo pacto basado en las leyes, en cumplir las leyes y todo eso. Pero el nuevo pacto basado en Jesucristo, en su gracia, en que podemos obtener salvación por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, por tan solamente el regalo de Dios. Y para terminar, ya un pequeño resumen de todo lo que hemos visto esta mañana. Recordemos esto. Nuestra vida reflejará si estamos viviendo para Dios o no. Nuestra vida va a reflejar eso, porque somos cartas abiertas ante las demás personas. Entonces vamos a orar y vamos a cantar una canción más. Pero antes de terminar, quiero decirte solamente, si tú quieres conversar con alguien, hazlo, ¿no? Hazlo conmigo, con Víctor, con Oscar, con Viviana, con Liz. Pueden hacerlo de verdad, ¿no? Si tienen alguna pregunta, ¿no? O si quieren aprender algo más de lo que se enseñó hoy, pueden hacernos preguntas también. No se vayan así nomás. Bueno, y los de la transmisión también están invitados para venir un domingo también a nuestro local. Entonces vamos a orar para terminar, ¿ya? Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, gracias por lo que nos enseñas. Y verdaderamente queremos estar contigo, Señor. Eres tú quien nos capacita. Eres tú quien nuestro todo suficiente, Señor. Es para ti que no hay nada imposible. Y nosotros queremos gozarnos, alegrarnos en ti, Señor, y hacer las cosas que tú nos has llamado a hacer. Gracias por esta mañana. Queremos cantarte en este momento, Señor. Alabarte, exaltar tu nombre. Gloriarnos en ti, Señor. Y úsanos, Señor. Vacíanos de nosotros
Llénanos de tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.